Capítulo 2. ¿Quién manda cuando nadie vota? Si la democracia actual no decide lo fundamental, la pregunta es inevitable. ¿Quién lo decide entonces? Esta es una de esas preguntas que rara vez se formulan de manera directa. No porque sea difícil de responder, sino porque la respuesta resulta incómoda. Preferimos hablar de corrupción individual, de políticos incompetentes o de errores puntuales antes que mirar el sistema en su conjunto. Pero los problemas estructurales requieren respuestas estructurales. Y para entender los límites reales de la democracia, primero hay que identificar dónde reside el poder efectivo. El error de culpar solo a los políticos cuando algo va mal, el discurso dominante señala siempre al mismo culpable, los políticos. Se les acusa de mentir, de ser corruptos, de vivir alejados de la realidad. En muchos casos, estas críticas son justas. Pero también son incompletas. Porque incluso el político más honesto opera dentro de un marco muy concreto. Un marco que no ha decidido y que no puede cambiar libremente. Un gobierno puede prometer muchas cosas en campaña, pero una vez en el poder se enfrenta a límites claros. Presupuestos condicionados por la deuda. Mercados financieros que reaccionan. Tratados internacionales que no se pueden incumplir. Instituciones independientes que vetan decisiones. Amenazas de fuga de capitales o deslocalización. Cuando un gobierno dice no hay margen, no siempre está mintiendo. Muchas veces está describiendo una realidad. El margen democrático ha sido previamente reducido. El poder que no se presenta a elecciones. Hay una característica común a los verdaderos centros de poder: no se presentan a elecciones. No hacen campañas. No dan explicaciones públicas. No rinden cuentas ante la ciudadanía. Y, sin embargo, influyen de manera decisiva en nuestras vidas. Entre ellos se encuentran grandes corporaciones, entidades financieras, fondos de inversión, organismos económicos supranacionales, agencias de calificación, lobbies empresariales, medios de comunicación concentrados. Este poder no actúa siempre de forma visible. No necesita hacerlo. Su influencia es estructural. El mercado como dogma incuestionable. Uno de los mayores éxitos ideológicos del sistema actual ha sido presentar el mercado como una fuerza natural, casi como el clima. Algo que no se decide, sino que se sufre o se aprovecha. Se habla de los mercados como si fueran entes abstractos, impersonales, inevitables. Pero los mercados están formados por personas concretas, con intereses concretos. Cuando sube el precio de la vivienda, no es el resultado de una ley natural. Es el resultado de decisiones, especulación, acumulación, políticas públicas favorables a ciertos actores, ausencia de regulación. Cuando una empresa cierra una fábrica rentable para aumentar beneficios, no es una tragedia inevitable. Es una decisión tomada por una minoría, cuyas consecuencias paga una mayoría. Sin embargo, estas decisiones se presentan como técnicas, no políticas. Y ahí está la trampa. La despolitización de lo económico. Una de las claves del poder contemporáneo es separar artificialmente economía y política. Se nos dice que la política debe ser democrática, pero que la economía debe ser eficiente. Esta separación es falsa. Decidir cómo se distribuye la riqueza es una decisión política. Decidir qué se produce es una decisión política. Decidir quién trabaja, en qué condiciones y para quién es una decisión política. Pero al etiquetar estas decisiones como económicas o técnicas, se las saca del debate democrático. Se las coloca en manos de expertos, consejos de administración y algoritmos financieros. El resultado es una paradoja. Vivimos en democracias políticas con economías autoritarias. El chantaje permanente. El poder económico no necesita tanques ni golpes de Estado. Le basta con el chantaje estructural. Las amenazas son conocidas. Si subes impuestos, nos vamos si regulas, despedimos si no rescatas, colapsamos si no recortas, sube la prima de riesgo. Este chantaje funciona porque el sistema está diseñado para que unas pocas decisiones privadas tengan consecuencias públicas devastadoras. Y cuando el daño es colectivo, la responsabilidad se diluye. Nadie votó el chantaje, pero todos lo sufrimos. La deuda como instrumento de poder. La deuda merece una mención especial. No solo por su impacto económico, sino por su función política.
Un Estado endeudado no es un Estado soberano. Es un Estado condicionado. Gran parte de las políticas de austeridad no fueron votadas por la ciudadanía, sino impuestas como inevitables para satisfacer a acreedores. Se recortaron derechos, salarios y servicios públicos en nombre de una deuda que, en muchos casos, no benefició a la mayoría. La deuda convierte decisiones pasadas a menudo tomadas sin control democrático en cadenas futuras. Es una forma de gobernar el presente desde el pasado. Instituciones sin control democrático. A lo largo del tiempo se han creado numerosas instituciones calificadas como independientes. Bancos centrales, tribunales económicos, organismos reguladores. La independencia se presenta como garantía de neutralidad, pero en la práctica suele significar independencia respecto a la ciudadanía, no respecto a los intereses económicos. Estas instituciones toman decisiones fundamentales sobre tipos de interés, inflación, gasto público o regulación sin ningún tipo de control democrático directo. Y cuando se cuestiona su legitimidad, la respuesta es siempre la misma. La gente no entiende de esto. Medios de comunicación y poder. La información es un pilar esencial de cualquier democracia. Sin información veraz, no hay decisión consciente. Sin embargo, los grandes medios de comunicación están cada vez más concentrados en pocas manos. Empresas que dependen de publicidad, relaciones políticas y grandes intereses económicos. Esto no implica que todos los periodistas mientan, pero sí crea incentivos estructurales. ¿Qué temas se tratan? ¿Cómo se tratan? ¿Qué se silencia? ¿Qué se exagera? Así se construye el sentido común. No mediante censura directa, sino mediante selección. Cuando el voto no cambia el rumbo, una señal clara de que el poder no reside donde se vota es la continuidad de las políticas fundamentales independientemente de quién gobierne. Cambian los discursos, los estilos, los símbolos. Pero el modelo económico permanece. La estructura fiscal apenas se altera. La subordinación a ciertos intereses se mantiene. Esto no ocurre por casualidad. Ocurre porque el marco de decisión está previamente cerrado. El problema no es la corrupción, sino la normalidad. A menudo se presenta la corrupción como una desviación del sistema, como un fallo moral de individuos concretos. Pero ¿qué ocurre cuando lo corrupto no es excepcional, sino normal? Cuando puertas giratorias, conflictos de interés y favores cruzados forman parte del funcionamiento cotidiano. En ese punto, el problema ya no es ético, sino estructural. Democracia formal vs. Poder real. Podemos resumir la situación actual así. La democracia decide lo secundario. El poder decide lo esencial. Esta división no es accidental. Es el resultado de décadas de construcción institucional e ideológica. Aceptar esta realidad no implica resignarse. Implica comprender el terreno de juego. Nombrar el problema. El primer paso para cambiar algo es nombrarlo. Y lo que tenemos delante no es una democracia plena, sino una democracia limitada por diseño. No porque el pueblo no sea capaz de decidir, sino porque no se le permite hacerlo. El objetivo de este libro no es idealizar al pueblo ni negar la complejidad de las sociedades modernas. Es plantear una pregunta que rara vez se permite formular. ¿Y si el problema no fuera que la democracia falla, sino que nunca se la dejó funcionar del todo? Hacia dónde vamos. En el próximo capítulo daremos un paso más. Analizaremos cómo se construyó esta limitación democrática, qué papel jugaron el miedo, la propaganda y ciertas ideas repetidas hasta convertirse en sentido común. Porque para imaginar otra democracia, primero hay que entender